Canción del Peregrino, poemario de Francisco Atencia Gómez, Cincelejo, coordinador del Parlamento Internacional de Escritores y miembro de la Unión de Escritores de Sucre. Presentar aquí ante los amigos, buenas tardes, mi nombre es Francisco Atencia Gómez y yo soy de la Villa Tres Veces Coronada Santiago el Mayor de Tolú, a la orilla del mar, en el mero centro del Golfo de Morroquillo. Vamos a leer unos 14 poemas de este libro. El primero dice: me hubiese gustado hermanar más con mi padre, ir juntos a las parrandas y prestarnos los zapatos como dos grandes amigos, asistir a las fiestas patronales, tropezarnos bailando en la rueda del fandango y regresar a la casa con el despuntar del alba. Nada de ello fue posible. Mi padre y yo no fuimos tan amigos por sus continuas y prolongadas ausencias. Tampoco fuimos enemigos. Él era mi padre. Mi padre, hombre de carácter recio, de pulso firme y sostenido. Como carpintero de ribera, amaba el olor de la manigua y el bullir de los arroyos. Mi padre fue un gladiador que ganó muchas batallas. Enfrentó a la hija de Thanatos y estuvo a punto de vencerla, pero esta, contrincante de largo aliento, supo esperar el momento justo para definir el combate. Yo, desde la distancia, quise ir en su ayuda, pero ya había fenecido la esperanza. Me miró desde el último hálito de vida que le quedaba, y allá, en lo profundo de sus ojos, pude descifrar el mensaje. Hijo, te estaba esperando para decirte adiós. La muerte asestó su mejor golpe. África danza en América. Suena el tambor, suena la gaita. África salta a la palestra. Cimbrean las caderas de la negra. Suena el tambor y la negra danza. Se mueven sus caderas, su cuerpo se estremece. La negra danza, la negra baila. El negro golpea el tambor, el cuero del tambor cobra vida. El venado vuela por los montes, salta liberado por la magia del tambor. Y la negra sigue y sigue moviendo sus caderas, cimbreando sus cinturas. Yemayá entra en su cuerpo. Es África en América. Es América africanizada. África baila, África danza, África goza. Actúa Yemayá bajo la mirada complacida de Changó. Changó se anima y también danza. Ríe el jefe de los orillas. Manuel Zapata está presente. Danza mulata, baila mulata, haciendo honores a tu raza. La negra rueda sus pies por el suelo, apegada al terruño sandunguea. Suena el cuero del tambor y la cabeza de cera de la gaita empieza a acelerar su ritmo. Suena el tambor, suena la gaita. La mulata contonea su cuerpo, la mulata cimbrea sus caderas. Yemayá entra en su cuerpo para parir 9 hijos. Changó aplaude complacido. Es África en América. Es América africanizada. Y la negra danza y la negra baila. Entra por sus venas el ritmo del tambor. Entra el sonido de la gaita y del cuerpo de la negra brota sudor. África
suda en América. América africanizada también baila. Suena la gaita, suena el tambor. Suenan las maracas y la música se armoniza, se pule. La negra danza y canta la María Mulata. La negra contempla a los orillas en su elevado balcón. Del pecho de la negra, África se derrama en amplio contubernio con sus hijos de ultramar. Danza la negra y el negro la corteja. La negra entra en completo frenesí, no acerta el cortejo y danza. Danza negra, danza, mueve tus caderas, deja que tu piel de ébano se derrita, permite que la raza salte, brinque, goce. África subsaharica, extendida a América. Danza negra, danza. Cógele ventaja al tambor, empuja a la gaita a acelerar su ritmo. Dancen los fulúes, los fiotetos y los fulares. Dancen los congoleses, los nigerios y los isúes. Dancen los usúas y dance la negra y dance la mulata. Y danza, danza mulata, danza, danza negra. Danza y danza África en América. Allí va el poeta. Allí va el poeta deslizándose en el tiempo. Refleja en su rostro la nostalgia y en sus ojos el dolor de muchos años. Pero canta. Señora, el poeta canta todavía. No le perturba el mal tiempo ni las cosas adversas de este mundo. Por eso, si tropieza con él en su devenir errante, no lo perturbe. Súbase al andén y diga, como dicen los demás, allí va el poeta deslizándose en el tiempo. Terminamos con un poemita corto. En cada Navidad un ángel me visita. Se queda frente a la casa y cuando salgo a la calle se posa sobre mi hombro. Con una espada de luz aparta de mí todo peligro. Cuando regreso se queda cerca y me mira con ternura. En la noche, cuando la ocasión es propicia, entra por la puerta de la calle o por una de las ventanas. Llega hasta mi alcoba, se sienta en el borde de la cama, introduce sus dedos en mis cabellos y me canta villancicos. Cuando se acerca la hora en que las armas puras deben formar ante Dios, deposita sobre mi frente un beso y me dice despacito, Dios te bendiga, hijo mío. Desde lo profundo de la inconsciencia, miro el carruaje luminoso que se aleja hasta convertirse en estrella en mitad del firmamento. En cada Navidad, un ángel me visita. Gracias. Del aporte internacional y desde Brasil, María Rivanilda dos Santos. Canta, negra, canta. Ven y canta con el alma. Buenos dias, sou Rivanilda do Rio de Janeiro. Eu hablo poquito, solamente espanhol. A minha amiga vai fazer a tradução. Sou professora, maestra de matemática e eu tenho também o curso de química industrial e trabalhei durante 30 anos como professora
e diretora de duas escolas. Sí, ella también es administradora educativa o fue administradora educativa en las instituciones educativas de Río. Su seudónimo es Odara, aparte de que ella escribe, también es artesana y algunos compañeros han tenido en este momento un souvenir que ella trajo, las muñequitas, que ella misma confecciona. De pronto faltan algunos, pero pienso que en el transcurso del día ella les hace llegar a los que faltan, si tienen, no sé. Bueno, el seudónimo es Odara. Agora vou falar uma poesia sobre os maestros. Ao mestre com carinho, ao mestre com carinho, quero te homenagear, pois são um mestre, não se esqueça, que possui o dom de ensinar. A un maestro con cariño, a un maestro con cariño, yo quiero homenajearte, porque son los maestros y los maestros no se olvidan, porque tienen la manera y la manera de enseñar. Ao mestre com carinho, que sofre com os baixos salários, hoje em dia também quase não são valorizados. Ao mestre com carinho, não podia deixar de te homenagear. Todo dia, dia dos mestres, pois ele está todo dia ensinando. O que seria do ser humano se não tivesse um mestre a ensinar, formando os profissionais que o mundo precisa para a roda da vida fazer girar. Por isso, mestre querido, agora vou findar esse pequeno poema que fiz para te homenagear. A los maestros con cariño que sufren porque les pagan menos que lo que deben de pagarles. Hoy en día también no son valorizados. A los maestros con cariño no podría olvidarlos. Quiero homenajearlos todo el día y día a día. A los maestros que con ellos en el día y día a día enseñan y que a pesar de que son seres humanos no tienen ninguna valoración. Al maestro que enseña y que son profesionales, que son necesarios para la vida, que enseñan las cosas de la vida y ahora ellos también terminan este día cansados. Este pequeño poema, feliz para todos y a todos los quiero homenajear. O segundo é um poema de amor para todos os enamorados. Você surgiu em minha vida sem eu menos esperar, com seu sorriso faceiro que tem o dom de encantar. Você surgiu em minha vida e isso eu não posso evitar. Sei que é algo impossível, mas não consigo parar de pensar. Você surgiu em minha vida e eu não posso mais esconder que o tempo foi passando e eu me apaixonei por você. Usted aparece en mi vida, ya no espero más. ¿Por qué? Porque sonreírnos es bonito, que tiene cómo enamorarme. Usted
Usted aparece en mi vida, listo y no se puede impedir. Sé que es cosa imposible, pero no es imposible. No consigo parar de pensarlo, parar de pensar. Usted aparece en mi vida. Usted aparece en mi vida y yo no te quiero esconder, porque el tiempo va pasando y yo no me apasiono y no me apasiono más por usted. Me disculpan un poco la traducción, pero ella me ha acompañado, hemos estado en Cuba varias veces y también en Perú. Afortunadamente en Perú tenemos una brasilera que sabe muy bien el español y que posiblemente el año entrante viene. Es parecida a Rita en cuanto a que juega teatro y juega con títeres, y lo comentaba él que es muy especialista como para los niños, y ella habla muy bien el español. Ella fue la mano derecha de ella en las traducciones. Yo aquí he tratado de entenderla un poco. Bueno, muchas gracias. Eu trabalho também com os africanos. Eu dirijo uma associação que trabalha com os africanos y ahora con los haitianos. Sí. Ella trabaja con las asociaciones mundiales de africanos, es invitada a varios festivales en el mundo, es defensora de la comunidad de su raza, de los haitianos, y es una mujer muy protectora y grande con su raza afro, que todos somos afros. Ahora viene el sinú impetuoso. Es un serafín que levanta su voz. Es un ángel del bocachico letrado que quiere rendir homenaje póstumo a un gran amigo y a un mejor escritor. El adiós a Alexis Zapata, a cargo de Serafín Velázquez de Montería, perla del sinú. Vengo pues a rendir como un testimonio de la vida y la obra de un amigo y de un excelente escritor que se llamó Alexis Zapata. Alexis Zapata, en uno de estos días de la calurosa Montería, me llevó un manuscrito y me dijo: José, lee el manuscrito y si hay correcciones de tipo gramatical, corrígelas. Yo leí el manuscrito y créame, estimado público, que me encontré con una obra magistral de la poesía, no solamente cordobesa y del Caribe, sino también colombiana. El libro se llamaba Desiderio Verano. Y Desiderio Verano no solo es la descripción del hábitus sociológico de los sinuanos, sino también es, me atrevería a decir yo, el retrato cabal del espíritu del sinuano. Son dos personajes, un humilde campesino y una campesina, que empiezan a hablar e intercambiar opiniones sobre las quimeras, las ilusiones, los mitos, las creencias, la vida cotidiana del sinú. En fin, para ser corto y conciso, diría que Desiderio Verano es la gran obra de la poesía colombiana que merece ser leída y ser valorada. A continuación, mis compañeros van a profundizar en la obra de Alexis Zapata. Muchas gracias. Este modesto trabajo yo lo titulo Simbiosis entre la poética mordaz, simbiosis entre la crítica mordaz, la estética y el verso sencillo en la poesía de Alexis Zapata Mesa. Esta aproximación valorativa de la poesía de Alexis Zapata Mesa se elabora tomando como referente el poema La Hambruna del libro primero de la obra Desiderio Verano, 2012. En este texto, el autor, mediante el verso sencillo, confirma, comillas,
que el verso libre es lo que ha permitido en nuestro siglo, sustentado casi siempre con un ritmo íntimo, un lenguaje que desborda y que se inclina a la prosa. Cierro comillas. Sarmiento, Pedro 2002. La poesía de Alexis amalgama las fronteras entre la prosa poética, con una singularidad, con una singular característica. Mantiene una economía en la extensión del verso, pero una abundancia en la estética y la significación de cada verso. La fuente del poema es la condición humana en relación con el medio geográfico y social de los personajes. Teniendo en cuenta este rasgo distintivo de esta poesía, el poeta, mediante el uso de versos cortos, adosa como un circuito característico de su prosa la relación entre la fustigación, la crítica mordaz y la estética bien tratada. Ello articulado al contexto social, político y cultural en el cual se inscribe su obra. Este enfoque del autor no está limitado a su poesía, sino que es extensivo a la narrativa y a toda la obra literaria del escritor. Si el acto escritural está antecedido de una sólida formación académica y una amplia historia de lectura, se asegura la calidad literaria como en efecto son marcados y notorios estos rasgos o impronta en el texto, y me aventuro a decir que también en toda la obra del escritor Alexis Zapata Mesa. Como antropólogo y ejercitador de la investigación de campo, le impregna a este texto toda su sabiduría y experiencia en el abordaje de fenómenos sociales propios de la marginalidad a que son sometidos nuestros campesinos. Por ello, en el libro primero, el poema, ayúdame a pasar esta página aquí. El poema La Hambruna fustiga con una crítica mordaz el fenómeno del hambre, comillas. Diego Molina le dice a Rosa María: calla a esa hambre, dile que no grite más en el patio, que con sus ojos de babilla me tiene reventado el bareque de la casa, cierro comillas. Diego Molina y Rosa María son personajes terrígenos del Sinú, sufridos y golpeados por la violencia. El objeto poético es el diálogo obvio de una pareja de campesinos, poetizado con y a partir de los elementos del medio de su entorno. El hambre, con ojos de babilla, animal de mirada rabiosa e inquisidora, intenta destruir el bareque de la casa. El poeta, con estas imágenes propias de los pueblos anfibios del Caribe colombiano, nos expresa su crítica mordaz y referida al problema social en alusión, el hambre. Continuando con el tratamiento vernáculo en la construcción de su poesía, Alexis dice, comillas, ella va y con dolor confirma, Diego, si ese animal rabioso se está comiendo hasta los vindes. Aquí, con el uso de metáforas muy originales, mediante la incorporación de imágenes que denotan la humildad de las condiciones de vida de los personajes, como es el vinde, hormigón
propio de las zonas lacustres colombianas. En el texto predomina la acción de hilvanar las imágenes propias de nuestra cotidianidad para fortalecer el argumento poético, comillas. Sin tinto de madrugada, los instantes gotean y el hambre cabecea su tristeza, cierro comillas. Con esta metáfora se expresa el inmenso grado de miseria de las familias del campo y de cualquier espacio para comenzar las labores cotidianas. En este poema, como en todos los poemas de Alexis, la crudeza del verso, construido con naturalidad, pero no por ello sin estética, es el sello que caracteriza su creación literaria, rasgo que lo podemos apreciar en este verso, comillas. No hay un hueso de espinilla que de Diego sirva para encender la hornilla, cierro comillas. Es magistral la orfebrería de las palabras y la estética literaria engarzada con la idea que siempre subyace en el poema, la crítica social. Estamos entonces ante una poesía que interpreta o reinterpreta nuestras realidades sociales, pero ficcionándola con sentido estético al respecto ante la situación de las tierras devastadas en el diálogo de los personajes. Diego dice, comillas, que estas tierras del egoísmo son las tierras de la impaciencia que nos devastarán el alma, cierro comillas. El alma del campesino está en relación directa a la situación de la tierra que habita. Él es la tierra misma. Sin ella, la vida carece de sentido. La irreverencia como condición sine qua non de todo escritor en Alexis Zapata es vertical. Se aprecia en el siguiente verso, comillas. Lo mejor de nuestra alma es que no tiene falsos paraísos, ni ángeles, ni vírgenes, ni cartilla de curas doctrineros, cierro comillas. En el texto que se intenta estudiar, se le puede aplicar una cita de William Ospina que a la letra dice: en la poesía se cifra en estas curiosas líneas, en la poesía están cifradas en curiosas líneas y vive también la idea de que la poesía es inherente al universo y no necesariamente es fruto de la experiencia. Y yendo un poco más allá, podríamos decir que la poesía es anterior a los poetas y sobrevive en ellos. William Ospina, 2008. Podemos afirmar que estamos ante una poética que la podemos llamar una poesía de uso, entre comillas, a la manera de algunos juicios sobre la obra del poeta Ernesto Cardenal. Los poetas no, por lo reducido de sus publicaciones y por la abundancia y la fluidez de la escritura de la poesía, constituyen una especie de oxímoron, parecen excluirse. En la Alexis, la aparente nublada situación de la poesía no obnubila su obra. Todo ello por la calidad de sus versos cortos, un tanto a la manera de Mario Benedetti,
y por el valor estético de su poesía arraigada en su tierra, el Sinú, signada por la exclusión y la marginalidad social. Este es un navegante que va Sinú arriba, destejiendo el misterio de la palabra para entrar al futuro. Va a lo desconocido con muchos propósitos, pero sin avisar lo que hallará al final. Propone situaciones, estados, mundos, a ver qué encuentra sus lectores. Bienvenidos todos los posibles lectores de la obra de este mágico escritor que por razones del azar, la vida y por el tiempo que vivimos, no nos sorprendió con su dolorosa partida muy temprano. Ustedes tendrán la fortuna de percibir esta voz altiva de la poesía del Caribe colombiano. La idea es que ustedes contaten un poco esta aproximación con lo que dice el texto en la voz del de poeta. Diego, porque no es gota de aire falso, tampoco balsa en agua floja, no es caimán con penumbras en la boca que traga aires como piedras, piedras como agua, agua como sangre, sangre como hueso. Y Rosa María es la flor que nace entre sus dientes. Y los dos son el río Sinú, que se descuelga del paraíso y termina en el infierno, surcándoles el rostro de ojo en ojo como de pena en pena. Ay, de las alegrías que se viven como zumbidos de mosquitos. Diego en los gestos es más palabra, en las palabras más aliento, en el aliento más viento, en el viento agonía, de la que baja al pozo a quebrantarse las alas. Y en cambio Rosa, en las palabras es más gesto, en los gestos más historia, en la historia más nostalgia, en la nostalgia emoción, de la que asciende a la conciencia a mostrar la lágrima en el canto. Diego Molina dice a Rosa María: calla esa hambre, que no grite más en el patio. Dile que con sus ojos de babilla me ha reventado el bareque de la casa. Rosa María contesta: Diego, si ese animal rabioso se ha comido hasta los vindes. Sin el tinto de la madrugada, los instantes gotean y el hombre cabecea su tristeza. Oye, dice a su mujer, esta tierra sin maizales es dura y ingrata. ¿Qué dices, Diego? Que esta tierra, Rosa María, reseca de la maldad, es un alacrán resentido. Son los demonios, Diego. No conocen otra forma de ternura que la bondad entre las garras. Que va, Rosa, yo lo que soy un reptil o cosa engatillada y resistente. No creas que es muy gracioso, Diego, echar vientos de piedra contra el silencio del mundo sin saber qué demonios se despiertan. No es nada, Rosa María, que con uno de esos piedrazos hayamos dado, vaya a saber en donde la ansiedad los guíe. La franqueza es también herida que despierta en la oscuridad los caminos que están dormidos.
en Dios. Sus sueños más lejanos se hacen ángeles, en el demonio cizañas. Dios tiene, Diego, para cada uno de nosotros un sueño claro, sin descifrar. El demonio, una pesadilla. Dejad entonces que duerman, Rosa María, y no dejen de soñar, que tantos temores y Dios también está soñando. Yo tengo, Diego, un río de leyendas en el que no me hundo para no tener que romper el cristal de sus nostalgias. Ni siquiera lo sueño para que la mala leche de mi sangre no vaya a empañarlo. Es que somos hijos, Rosa, de un cristal muy triste. Debe concurrir algún acto, Diego, para contar con esta condena. Claro, Rosa, así es. Melción dijo: amanezca. Abre tus pulmones al suspiro. Ábrelos que traigo un semen herido de tinieblas. Ábrelos que me persiguen 9 meses pálido, que deseo sembrarlos en la maleza de tu pubis. Bien, vamos a hablar del amigo ahora. Un texto de homenaje al escritor Alexis, el adiós de Alexis Zapata Mesa en el río Sinú. Cuando más estaba enamorado de la vida, de la naturaleza, de la literatura y de su familia, de manera inesperada se nos fue de este mundo Alexis Zapata Mesa, un cultor de las letras en cuyo oficio encontró una razón para darle sentido a su vida. Quienes lo conocimos como amigos podemos dar fe que su amistad la brindó desde su corazón. Su sensibilidad le impedía ser indiferente al dolor ajeno, al dolor del pueblo y al dolor de patria. Vivía sin impostura, con lo esencial y en la simpleza. Era poco dado a los elogios y a los honores. Le encantaba conversar con sus amigos en cualquier esquina, en una cafetería, en el Parque Simón Bolívar y en especial en la ronda del río Sinú de la ciudad de Montería, su sitio preferido para reconciliarse con la vida y la naturaleza. Con sus sarcasmos y apuntes oportunos disfrutaba sacarle a las reuniones y convites el optimismo a la vida. Hablar de etnobotánica, medio ambiente, ecología y todo lo que fuera medicina alternativa eran temas de nuestras conversaciones. A él le debo los títulos de mis 2 primeros libros, Aún no sobra tiempo, y de poemas, y una serenata para un árbol moribundo de fábulas y cuentos ecológicos. Durante el desarrollo del 10º Parlamento Internacional de Escritores en el 2012, en Cartagena, al compartir en el Hotel Estil habitación con él, pude apreciar que Alexis era un hombre especial. Aprendió a convivir con estoicismo una enfermedad que le llegó con sus genes. Una diabetes que le fue minando la salud hasta el punto que en el año 2014 en Barranquilla fue sometido a un trasplante de riñón donado por su señora esposa Ana Judith Ayuz Carrascal. No obstante los cuidados a los que debía someterse, no perdió su compostura. No se lamentaba, no maldecía, no se quejaba de nada, pero consciente de su situación le decía a su familia: no quiero que me entierren en una tumba, yo quiero ser libre,
me incineran y mis cenizas las arrojan al río Sinú. Cuando estaba más esperanzado de su recuperación, una infección pulmonar le extinguió la vida el 24 de mayo del 2018. 9 días después de sus funerales e incineración de su cuerpo, el 1 de junio su esposa e hijos organizaron la ceremonia de arrojar sus cenizas a su amado río Sinú. Ese viernes, de una tarde gris acompañada de una llovizna imperceptibles, los amigos más allegados y compañeros de la tertulia El Bocachico Letrado, invitados a las ceremonias, nos fuimos reuniendo frente a la calle 32 con Primera en la Ronda del Río. Siendo las 4 p.m., abordamos el planchón, que para la ocasión fue previamente dotado de sillas, un televisor grande y una mesita donde fue colocado en una pequeña urna que contenía una bolsa de tela las cenizas del difunto Alexis. En planchón encló en la mitad del río crecido que corría raudo a su encuentro eterno con el mar. Ana Judith, con su rostro sereno e irradiando amor y satisfacción al cumplir con la voluntad de su amado esposo, dirigiéndose a los asistentes, agradeció la solidaridad y apoyo recibido y nos invitó a que allí en la intimidad del río hiciéramos un conversatorio sobre la obra literaria de Alexis. Con un horizonte crepuscular anaranjado y un ambiente amenizado por el susurro idílico del río, Antonio Mora Vélez, después de unas palabras de reconocimiento a la obra de Alexis y de su calidad humana, leyó un poema que él había producido en el año 1998. René Cueto, con voz entrecortada y sentimientos encontrados, hizo una remembranza de las tertulias que tuvo con Alexis y auguró que su obra literaria trascendería en el tiempo. Galo Alarcón habló del escritor investigador, de la rigurosidad de su obra y leyó un fragmento de su poemario épico Desiderio Verano. Miguel Villarreal Atencio se refirió al amigo, a su sensibilidad, e igualmente leyó un poema, Lo desplazado, de su obra Desiderio Verano. Y así, protegidos por la intimidad del momento, escuchamos a Augusto Amador Soto, a Óscar Benito Rebollo, a Raimundo Gómez Cáceres, Miguel Cibaja y yo, atrapados en nuestros propios sentimientos, nos mantuvimos en silencio. Luego, Ana Judith nos invitó a ver un video editado por uno de sus hijos, en donde presentaba un collage de fotografías de Alexis en distintas etapas de su vida, con la canción de fondo No Quiero Llanto, del dúo Los Compadres. Fuimos compartiendo con su familia las transformaciones fisionómicas de su rostro. Vimos fotos de cuando era niño, de cuando fue estudiante de primaria, de bachillerato, de sus declamaciones en actos culturales, su graduación como bachiller, de su etapa en la Universidad de Popayán, fotos de su matrimonio con Ana Judith, con sus hijos, con su tío Manuel Zapata Olivella y con otros amigos. Un segundo video mostró a Alexis leyendo sus poemas en varios escenarios en la ciudad de Medellín. Terminado el último video, Ana Judith sacó de la urna la bolsa con las cenizas de Alexis, se arrimó a la baranda norte del planchón y con uno de sus hijos la fue arrojando a la corriente del río. Los demás acompañábamos la acción arrojando las flores que previamente nos habían entregado. Fue un momento sublime que nos reconcilió con el universo. El acto nos demostró que solo somos una fracción de luz atravesando el tiempo en cuerpos temporales. Terminada la ceremonia, Ana Judith nos ofreció un kit con refresco. El planchón regresó a la orilla y, consternados por el momento vivido, nos fuimos despidiendo del río que había cogido en su corriente las cenizas de un hombre especial que se gozó la vida y le dejó a su familia como herencia el sabor de su alegría en el recuerdo de un rostro que adornaba
con una sonrisa apacible y contagiosa. Adiós, Alexis. Nos vemos allá en la eternidad del universo. Muchas gracias. Los miembros del colectivo cultural Bocachico Letrado de Montería participaron por primera vez, sin la presencia del jefe Pluma Blanca, Toño Mora, que está atravesando por un momento difícil en su salud. Sin embargo, les envía saludos, su aprecio, su admiración y el respeto de siempre. Queremos hacer el llamado al joven Seusis Vargas Álvarez, que desde Bogotá nos trae una muestra editorial y conversatorio sobre la edición en nuestro país. Bienvenido, Seusis. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí en este congreso, en este parlamento como tal. Agradecerle a José Daniel por la invitación y sobre todo felicitarlos a todos ustedes, a la organización, a la logística. Creo que es súper necesario realizar este tipo de cosas en Colombia. Y ante todo, lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha impactado ha sido que generalmente cuando se hacen este tipo de encuentros, siempre se busca homenajear a alguien muerto. Qué bueno que se estén haciendo homenajes a personas vivas, es que eso es lo que vale la pena. ¿Para qué? Ven, José, acompáñanos acá. ¿Para qué hacerlo al poeta muerto? Cuando estamos vivos es cuando uno merece las cosas y es cuando verdaderamente se necesita la admiración, se necesita la crítica, se necesitan todas aquellas cosas. Entonces, felicitaciones, José Daniel, por este gran trabajo que estás realizando. Ojalá no desfallezcas en esto. Bueno, aquí estoy con mi gran amigo José. Qué gusto tenerte acá también, y el homenaje que te hicieron y la premiación fue fabulosa. Yo vengo a hablarles de una pequeña cosa que es la edición en Colombia, y voy a conversar con José Daniel, que él ha hecho edición independiente, y con José Luis Díaz Granados, que ya tiene un gran recorrido frente a toda una obra y cómo ha sido su proceso a nivel editorial. Antes de que ellos también nos compartan eso, me gustaría contarles el proceso de lo que es la edición en Colombia. Generalmente todos los escritores, todos los que nos dedicamos a la literatura, hemos soñado con ver nuestro libro publicado y buscamos algunas alternativas. Hoy en día existen demasiadas. Una de ellas es la autoedición. Pero ¿qué sucede? Tú puedes ir a una litografía, tú puedes ir a cualquier empresa gráfica y puedes pedir un número de libros. Pero ¿en qué te conviertes? ¿Quién te va a distribuir los libros? ¿Quién te los va a comercializar? Te empiezas a convertir en un vendedor de tus propios libros y dejas de escribir. Y en cierta medida, no está mal que uno edite sus propios libros, que uno pague por sus propios libros en una litografía, en alguna parte, pero ¿hasta qué punto eso te puede dar un reconocimiento verdaderamente como escritor? Entonces, para eso nacieron las grandes editoriales. Pero ¿qué sucede en Colombia? Hay un grupo que llegó y que ha sido muy fuerte hoy en día, y que no voy a negar que sí tiene muy buena literatura, nos ha dado grandes escritores para leer, pero este grupo que se llama Random House, Planeta y entre otros, están de cierta manera inculcando a los jóvenes y a los lectores lo que se debe leer. Y muchas veces canonizan a un autor y no permiten dar a conocer otros autores. Eso es un caso que hay que estudiar, que hay que mirar, que hay que profundizar. Por eso nació el Grupo Editorial Ibáñez. Se llama grupo porque está conformado por varias empresas. La primera de ellas es la Editorial Ibáñez, y su gerente, su director, es Gustavo Ibáñez, que José Luis también lo conoce, un gran amigo de él. Él empezó desde abajo, él era un
mensajero de Legis. Y un día dijo, yo quiero montar mi propia librería. Y algunos abogados empezaron a decirle, oye, me gustaría sacar este libro, me gustaría sacar aquello, y empezó a crecer, y hoy es una de las mejores editoriales a nivel jurídico en Colombia. Ha ganado 3 veces los premios a nivel académico y jurídico en Colombia, y es una de las más reconocidas a nivel jurídico. Esa es una parte del grupo editorial. Luego está un café, luego está un periódico, una fundación y otra rama, que es la que dirijo yo, que se llama Uniediciones. Uniediciones empezó hace más o menos 8 años y empezó a partir de que ciertos abogados se acercaron y dijeron, oye, a mí me gustaría tener un libro, no solamente escribo jurídico, también escribo literatura, ¿qué dices si me lo publicas? Y Gustavo dijo, listo, yo te publico tu libro. Después llegó un gran amigo de nosotros acá, Fernando Denis, y sacó una colección que se llama Xenócrata. Y esta colección permitió dar a conocer a nivel de poesía hispanoamericana a grandes autores. Entre ellos tenemos al biógrafo de Jorge Luis Borges, tenemos toda la antología poética desde el 65 hasta el 2002, más o menos, de José Luis, con un libro ahí que está exhibiéndose ahí en la mesita y que lo trae aquí, que se llama Vendimia del Dador. Ustedes saben que la vendimia es el proceso que se hace donde se cultivan uvas y es como el que cosecha o entrega, ¿cierto? Entonces, es aquí como la entrega que él hace siendo uno de los herederos de Dionisio, más o menos. Bueno, la idea que vengo a traerles a ustedes acá es la siguiente, y es que está bien que cada uno quiera autoeditarse, pero qué bueno a veces es estar apoyado por una gran editorial que permita que tu libro empiece a abrirse caminos un poco más precisos dentro de lo que es la literatura propiamente dicha. Y esos caminos solamente se hacen posibles a través de una buena comercialización, a través de una buena distribución, ¿sí? Es muy difícil que tú estés tocando puerta a puerta, vendiéndole a tus amigos. Todos tus amigos te dicen, oye, sí, qué lindo que hayas sacado ese libro. Y de esos 100 amigos, ¿cuántos te compran el libro? Generalmente la poesía se regala. El libro se regala bien, exactamente, ¿sí? Por eso dicen, el poeta de pronto se puede morir de hambre, de sed jamás, ¿sí? Pero qué bonito sería que esto también sea reconocido no solamente como una vocación, sino como un oficio, una disciplina, como decía Flaubert. O sea, que nosotros ganemos por lo que hacemos, ¿sí? Como el panadero vende pan, hombre, el escritor que vende palabras, vende experiencia, decía Cioran. Y tenemos que ser reconocidos por eso. ¿Por qué no podemos ser reconocidos? ¿Por qué nos cuesta decir, no, yo no quiero vivir de la escritura, a mí me gusta escribir, pero no, hombre, yo no estoy para... Date tu lugar, ¿sí? Y qué bueno que puedas estar apoyado por una gran editorial. Y hoy tenemos demasiadas cosas, tenemos el EPUB, el PDF, tenemos el metatexto, tenemos el archivo digital enriquecido, tenemos las editoriales digitales, tenemos una cantidad de cosas que nos ayudan a comercializar mejor nuestros libros. Entonces hay que tocar esas puertas, porque a veces no solamente va a venir el caso de que te toque pagar, sino que la editorial diga, oye, esto está tan bueno que nosotros vamos a asumir todos los gastos. Ven, danos el manuscrito, nosotros te comercializamos, te pagamos tus derechos y empezamos el proceso. Entonces, yo quisiera que primero José Luis nos comentara sobre cómo ha sido su proceso como escritor a nivel editorial, cómo han sido esas trabas, esos caminos tortuosos de empezar autoeditándose y luego llegar a tener una antología publicada dentro de una de las mejores colecciones hispanoamericanas, que es Xenócrata en este momento, estar bajo el sello de la Casa de Poesía Silva y pertenecer al grupo de Uniediciones del grupo editorial Ibáñez. Para que ustedes vean, digamos, las diferencias entre lo uno, empezar siendo sin nada, y luego ganarse todo ese reconocimiento tan hermoso que ha sido pertenecer a una de las mejores editoriales de Colombia. Bueno, gracias. Sí,
El proceso siempre cuando se escribe poesía y se quiere publicar es muy difícil en Colombia, siempre. Muy difícil porque no es una cuestión comercial. Vivimos en una sociedad mercantilista. En la época mía no existían los talleres, no existían las facultades. Entonces nos decían poeta loco, poeta se va a morir de hambre. Bueno, eso lo sabemos todos los de mi generación. Y los novelistas lo mismo, ¿no? Mis amigos, Luis Fayad, con quienes nos formamos, también sabíamos que teníamos que tener otra profesión para poder vivir, porque no se vivía de la literatura. Después, repito, estamos en una sociedad mercantilista y entendieron algunos pedagogos, algunos académicos, que los tales poetas, los tales novelistas no se morían de hambre, hombre, y cayeron en cuenta que García Márquez estaba muy rico, que Vargas Llosa estaba millonario, que incluso Neruda era un hombre que tenía 4 casas. Entonces comenzaron, qué casualidad, a formarse las facultades de literatura. Entonces ya dejó de ser una profesión vergonzante. Entonces ya departamentos de literatura en la Javeriana, en los Andes, ya el escritor, el poeta es un tipo que habla de cuánto te costó este apartamento y que me compré un carro, ya uno los ve así, pero bueno. Afortunadamente que la industria editorial se fue civilizando. No existía en Colombia tampoco la industria editorial hasta que apareció La Oveja Negra. Fue la primera editorial que apareció. Nosotros nos autofinanciábamos en plaquettes. Yo saqué hace 50 años mi primera plaqueta del Laberinto, un poema con La Generación Sin Nombre, y bueno, así nos autoeditábamos y regalábamos el libro, algún amigo nos lo reseñaba en el periódico, pero nada más. Después ocurrió pues ya la fundación y llegaron a enraizarse en Colombia los grupos editoriales de España, primero Plaza y Janés, pero se los devoraban otros grupos, ¿no? Entonces el grupo Planeta, el grupo del Fondo de Cultura Económica y el grupo Ibáñez se inicia, como lo dijo Seuxix, un grupo de abogados, una editorial jurídica, y es tal el éxito que tiene la consolidación editorial que se dio el lujo de poderse extender a la literatura. Me recuerda mucho el proceso de la que yo considero la más grande editorial de habla hispana, que es el Fondo de Cultura Económica de México, que empezó como una editorial de economistas, únicamente, ¿no? Era una colección anaranjada de solo economistas. Yo recuerdo de niño, mi padre era economista, que yo veía toda esa colección y dijo, yo algún día tengo que publicar en el Fondo, y tuve que esperar como 50 años hasta que salí en el Fondo de Cultura Económica, que gran editorial. Y luego viene la editorial Norma para niños, que es la que mejor paga regalías en Colombia. Y desafortunadamente, con las grandes editoriales vienen también los grandes tropiezos ya a nivel económico, porque uno recibe el 10%. Y ya no solamente recibe el 10% de esa regalía, sino que con la reforma tributaria hay que pagar un 40% de esa regalía, aportarla a la EPS, hacer 2 aportes a la EPS. Ahí me tocó afiliarme como independiente, además de ser afiliado. Y luego ahora, con la nueva reforma que van a aprobar, van a descontar más dinero. Hay que adjuntar certificados de riesgos laborales, bueno, de cosas que no tenían nada que ver con la poesía. Nos ha tocado volvernos expertos en eso. Pero afortunadamente salen, y lo digo porque en eso estamos en este conversatorio, editoriales como la de Gustavo Ibáñez, en esta colección Zenócrate, en Uniediciones, donde es más amplio, donde uno no tiene que acudir a la rosca para que lo publiquen, donde uno no tiene que saltarse. Ay, seré que soy amigo de Piedad Bonedo, seré amigo de Darío Jaramillo, seré amigo de un innombrable que hay en Medellín. Bueno, de todas maneras tiene uno que saltarse todos esos conductos regulares para poder llegar a tener un libro digno. Pero aquí con Ibáñez no, porque sencillamente son lectores generosos, como Seuxis Vargas, como Fernando Denis, como el propio Gustavo Ibáñez, y simplemente de pronto dicen, bueno, como Stéphane Chaumet, el gran traductor francés y poeta, magnífico. Entonces está lleno, sobre todo me gusta el estilo de estas ediciones, que ya poetas, por ejemplo, como Margarita Galindo Estefan, como Nora Carbonell, por ejemplo, ya tienen sobrado derecho a publicar su poesía reunida, sus cuentos completos o su antología. Y generosamente
Gustavo Ibáñez, con Seuxis Vargas, con sus asesores, aceptan, porque ya son poetas de una experiencia, de una trayectoria reconocida ampliamente, que no tienen ningún Y hay algo factor ahí, para ser negativos. Hay algo ahí de lo cual yo quisiera hacer hincapié, digamos, y es lo siguiente. Realmente las grandes editoriales no tienen asesores ni tienen lectores. Y eso hace que ellos simplemente vean la parte mercantil. Si les suena el título y lo ven como vendible, entonces listo, hagámosle. ¿Sí? No, acá sí leemos los libros. ¿Sí? Es más, antes de ser director de publicaciones, yo soy psicólogo de profesión, pero mi vocación siempre fue la escritura. Y me la pasaba reseñando libros sin que me los pidieran de amigos escritores o de alguien que me encantara su libro, ¿sí? Leía el libro y si me gustaba mucho, lo reseñaba, le hacía un elogio y empecé haciendo estudios críticos de la poesía en Colombia, porque yo veía que hay mucho poeta, pero no hay nadie que esté haciendo crítica literaria, nadie que esté diciendo, bueno, aquí hay que hacer, hay que poner las cosas en balanza, hay que mirar cómo está grupalmente Colombia produciendo poesía. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de poesía? Entonces, ya se trata de un trabajo más asiduo, más concentrado. No es de que tú vas a mandar tu libro a una editorial y bueno, vamos a ver qué palancazo tengo por ahí. No, allá son personas que les encanta leer. Está Félix Palma, está Fernando Denis, está Estefan Chaumet, estoy yo, que nos vamos a devorar esos libros y que vamos a hacer sugerencias, orientaciones, o en dado caso vamos a decir, venga para acá, que usted está muy bueno, y de una vez lo vamos a traer. Entonces, a mí me encantaría, y muchas gracias José Luis por contarnos esta historia, antes de que, porque lo que más me va a gustar en este momento es que ustedes nos hagan preguntas o que me las hagan y donde podamos dar alguna solución, abrir, digamos, prender ese bombillito que les dé soluciones a ustedes, pues con gusto intentaremos. Pero me gustaría también que José Daniel nos hablara de qué ha sido ese proceso, más allá de la gestión tan hermosa que tienes en este Parlamento, que me parece maravilloso, como gestor cultural, ya tienes merecido un puesto en Colombia. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de...? Yo tengo el puesto en el Parnaso. Exacto, ya también está. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? Nosotros tenemos una premisa. Los escritores desde el año 1984 que fundamos la Asociación de Escritores es esta: no regalar libros y no hablar gratis. Eso siempre lo hemos defendido, no regalar libros, porque ese es el producto del trabajo de la persona. Y tampoco hablar gratis. Cuando a mí me invitan a una conferencia, yo la cobro. Si es una entidad oficial donde yo trabajé durante muchos años, le digo que me dé el pasaje de vuelta y las atenciones. Pero si voy a una universidad privada o una institución privada, les cobro, porque ese es el trabajo de uno. Hacer un libro de poesía, de pronto la gente piensa que, primero, la inspiración no existe. Es falso que cuando la gente dice, no, que está inspirado, porque la inspiración no existe, lo que existe es el conocimiento. Nadie va a producir de lo que no ha leído o conocido. Los griegos nunca hablaron de inspiración, se nos metió, no, que tiene la musa aquí prendida. Eso es falso, es el conocimiento, y el conocimiento vale. Lo que más cuesta es el conocimiento. Sobre las editoriales yo tuve un privilegio o desprivilegio, no sé cómo llamarlo. Yo fui el asesor editorial de La Oveja Negra en Cartagena. Los libros que salían de la costa los leíamos nosotros acá y dábamos a Cataraín, le dábamos el visto bueno o se lo mandábamos para que corrigiera. Porque frente a lo que ha dicho el maestro José Luis y Seuxis, a veces nosotros, el escritor, el poeta, además de leer bien, debe vocalizar bien.
porque esa es la labor de la poesía. La poesía viva en la voz del poeta porque él es el que la ha creado. Y en ese sentido pensamos que debemos mejorar. Y sobre las editoriales, yo a Seusi lo conocí hace 3 días, pero me pareció extraordinario ver sus imágenes por el Face, donde está brincando y saltando, y yo decía, este tipo tiene que ser un soñado, pero que venga, para que hable. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho él es esto: a veces nos metemos la mano al bolsillo para editar nuestros libros. Yo le regalo libros a los amigos, a estos, porque son íntimos, algo, pero el libro hay que venderlo porque es el trabajo de uno. Ahora, si nos brinda una oportunidad, porque aquí hay que conocer las leyes también sobre la ley de edición del libro, la ley sobre derechos de autor. A veces desconocemos, a pesar de que somos creadores en este sentido de producir lo que nosotros conocemos. No creador, no sacar de la nada porque también es falso, ¿no? Entonces, ese trabajo cuesta, pero Seusi, yo pienso que nos está abriendo las puertas a muchos escritores aquí, para editar libros y hacerlos conocer a nivel nacional e internacional, y esa es una oportunidad que nosotros no debemos perder. Claro. Es más, nosotros como editorial tenemos el privilegio de poder distribuirle a Panamericana, al Fondo de Cultura Económica, a la Librería Nacional, a la Librería Lerner y a la Librería Javeriana. Vean, uno dice, yo como editor o como escritor independiente, voy a llevar mi librito al Fondo de Cultura Económica. No te lo reciben. Se lo voy a llevar a Lerner. No te lo reciben. Si tú no tienes una distribuidora, no te van a recibir nunca el libro, ¿sí? A no ser que seas amigo de alguien de ahí, la librería, y que le digas, oye, mira, méteme el librito, no sé qué. ¿Por qué? Porque las librerías trabajan bajo boletines. Entonces, las editoriales le envían el boletín y cada librería dice, bueno, mándame de este 5, este título me gusta, mándame 10, mándame 5 de este, mándame 5. Nosotros creamos esos boletines. En este momento tenemos más de 580 títulos de grandes autores, y lo que hacemos es eso: le entregamos a Panamericana, le entregamos a la Lerner, le entregamos a la Nacional, y ellos nos piden los libros. Hacemos eventos con el Fondo de Cultura Económica. Yo empecé en esto de la edición, realmente fue haciendo este tipo de encuentros. Me iba para Cali, estuve en Medellín, acá está, ¿cómo es que te llamas? ¿Cómo? Adriana, pero te conocía como Milena, ¿no? Y me iba de ciudad en ciudad con un lema, y era: el poeta tiene la palabra, que es una frase que saqué de un poema de Gonzalo Arango, donde él dice: los políticos tienen el micrófono, pero el poeta tiene la palabra. Y a mí me encantaba esa frase, y la llevaba a todas las ciudades, y me contactaba, así como José Daniel lo hizo, con diferentes autores. Y algo que empecé a ver fue la gran envidia a veces que nos tenemos entre escritores. Porque yo empezaba, bueno, mira, voy a hacer este encuentro en Medellín, ¿te gustaría participar? Vamos a leer varios, y pues va a haber musiquita. Ay, pero ¿quién va a ir? Porque si va fulanito, yo no voy. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, es que... Y empezaba el chisme, le digo, oiga. Y entonces me tocó ya llegar a un momento de decirle a cada poeta: mira, si te consideras poeta, pues, hombre, ve y da a conocer tu poesía. Eso es lo importante, no es si te vieron o no te vieron, o si tienes enemistad o no. Si quieres, al final del encuentro te agarras a trompadas allá y listo. Pero ve y presenta tu obra, ¿sí? Y empecé a hacer algunos eventos en el Café Ibáñez, porque Ibáñez también tiene un café. Y ahí fue cuando el doctor Gustavo me dijo: bueno, por favor, revísame estos libros, mira, hazle una revisión ortotipográfica, porque editar un libro
no solamente es mirarle la ortografía y tampoco es mirarle el estilo. Hay unas reglas de edición y para esas reglas de edición se han creado signos casi trigonométricos, que son los que uno le va entregando al diagramador para que le haga los respectivos cambios. Eso no es de que un libro llegué y entonces lo presenté y le hice este cambio, le puse la comita acá o se la puse allá. No. Hay ciertas reglas de... En edición hay algo que se llama, por ejemplo, calaveras, hay algo que se llama ríos, hay algo que se llama paralelas. Alguno que, bueno, que no sea editor acá, ¿sabe qué es eso cuando uno está editando? No tenemos ni idea de eso, ¿cierto? Y eso es lo que hace la editorial. La editorial coge tu libro y en el proceso de diagramación va mirando si van quedando los canaletes bien, si las calaveras no están cayendo, si la caja de texto está bien. Todo eso debe hacer parte de lo que se llama un proceso de edición. Entonces, cuando empecé a hacer revisión de libros, me di cuenta que tenía que estudiar muchísimo, más allá de ser escritor, para poder hacer ese proceso. Y a él le gustó mucho lo que hacía y me dijo, oye, ¿por qué no diriges una colección? Y nos fuimos para la Feria del Libro con la colección Textos Cautivos. La colección Textos Cautivos busca dar a conocer autores emergentes, que sean polémicos y sobre todo, dar a conocer autores colombianos. Sea de la provincia, del departamento, de donde sea, pero dar a conocer nuestras letras, más allá de un Random House, de un Alfaguara, no, darlos a conocer, ¿sí? Bueno, la colección fue tan exitosa que colapsó el pabellón 6 donde estábamos en la Feria del Libro. Acá tuvimos al embajador del vallenato en México, que se llama Eliezer Jiménez, que hizo una ponencia sobre Marco Tulio. Y él colapsó el pabellón porque llevó a unos niños así, cantando vallenato y toda la vaina y dando a conocer la obra de él, los cuentos de Tutucurinca, que hablaré mañana sobre eso, y sobre Vendimia del Dador también hablaré mañana. Y se convirtió en un éxito la colección Textos Cautivos, que aquí el primo hermano de Hatin tiene ya un librito de la colección Textos Cautivos. Si lo quieren mirar, ahí está, esa es la colección de Textos Cautivos. En este momento sacamos la poesía más completa de Raúl Gómez Hatin en este momento, porque tenemos poemas completamente inéditos que no habían aparecido en ninguna de sus obras anteriores. Y gustó tanto al público que él me dijo, hombre, pues ya no me dirijas una colección, dirígeme todo Univisiones. Y bueno, el peso que me puso encima fue inmenso, ¿no? Porque la responsabilidad, saber manejar el ego de cada escritor, porque cada escritor tiene un ego, ¿sí? Y un orgullo tremendo. Y uno tiene que aprender, porque todo esto es un largo aprendizaje, de cómo decirle a un escritor, darle una negativa, decirle no, tu obra no merece ser escrita, hay que hacer un trabajo, Eso es difícil porque es herir el ego de un escritor. Y lo mismo cuando hay que decirle que sí. Porque cuando tú le dices que sí, ya dice, aquí me gané el premio Nobel. ¿Sí? Entonces hay que mirar que todos esos son procesos largos que se van haciendo. Bueno, pero yo creo que aquí vinimos fue a que ustedes hagan preguntas y que yo pueda contestarlas. Entonces, ahí al señor de barba, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Álvaro, coméntame. No, para nada. Bueno, muchas gracias por preguntar. Que si tiene que ser reconocido o no el escritor que mande su manuscrito. Machote ya es uno de los procesos que se hacen diagramación y galerada es el último proceso antes de dar el aprobado. Tú mandas es un manuscrito y el manuscrito se puede enviar en Word, ¿no? No hay problema que lo mandes en la letra que desees. Times New Roman generalmente es la más confiable para nosotros manejar ya cuentas a nivel de páginas, ¿no? ¿Sí? Times New Roman o Arial es como que, digamos, la fuente más aceptada a nivel de procesadores de texto. Recordemos que no solamente es Word, sino que podemos trabajar en Linux, podemos trabajar en Mac, ¿sí? Entonces ustedes nos envían en procesador de texto
o nos envían por correo también, ya en físico el manuscrito, impreso, y empezamos a revisarlo. No importa que no seas conocido, es que estamos aquí lo que queremos hacer es descubrir autores, ¿sí? Y acabar con esos grandes círculos, ¿sí? Ajá. ¿Ya no te acuerdas del libro que escribiste? Ambrosía. Bien, bien, bien. ¿Y nunca te hicieron corte? Te robaron. Totalmente. Claro, a eso voy, a eso voy. O sea, generalmente cuando tú te autoeditas, tú tienes que empezar a hacer tus propios lanzamientos, hacer tus propias presentaciones, buscar un cafecito, buscar... En cambio, cuando tú ya haces parte de un grupo de nosotros te hacemos la promoción en flyer, en páginas, en fanpage, te llevamos a la feria del libro, ¿sí? Te llevamos a ferias. Mira, estoy aquí, José Luis vino y yo me traje el libro. Él no me lo pidió que lo trajera. Y ahí está la venta. ¿Sí? Es una pequeña muestra. Ustedes miran el boletín y pueden hacer pedidos y simplemente hacen el pedido y nosotros se lo hacemos llegar a la casa. Así de sencillo. Eso es lo que tiene de bueno que trabajes con una editorial. Porque la editorial, tú pones el libro, pero la editorial pone todo el músculo industrial. Y tener el músculo industrial es poder darse a conocer. No solamente con tus amigos, sino darte a conocer. Mira, nosotros distribuimos en Uruguay, en México, y algunos de nuestros libros están catalogados en la Universidad de Harvard, en la biblioteca de Harvard. El de él, precisamente. ¿Vale? ¿Otra pregunta? ¿Tu nombre? Galo. Galo, bueno, Galo. Bienvenido. Tenemos más o menos 92 títulos de poesía solamente en esta colección, en Xenócrate. Y esta colección no solamente comenzó con Fernando Denis, el editor era Nicolás Suescún, el gran traductor colombiano y poeta además, ¿sí? Y empezamos publicando a William Blake, ¿sí? Como para dar a conocer y darle fuerza. Y mira ya dónde va, ¿sí? En la colección Ladrones del Tiempo publicamos en versión francés-español una antología o una pequeña muestra de los poemas del hijo de José Luis, de Federico Díaz Granados, ¿sí? Hemos publicado de todo en poesía, pero con criterio. O sea, no somos de que, bueno, tráenos y si tienes la plata entonces te lo sacamos. No, por eso te digo, hay que aprender a darle negativas a veces. Pero, ¿qué pasó con Xenócrate, con el grupo y con Uniciones? Que nosotros hicimos una apuesta por la poesía. Porque nos dimos cuenta que al poeta no lo quieren editar. ¿Por qué? Porque tenemos el convencimiento de que el poeta no vende. ¿Sí? Pero ¿cómo va a vender el poeta si no le haces publicidad, si no lo sabes comercializar, si no lo sabes distribuir, si no lo sabes dar a conocer, si no tiene una crítica fuerte al lado, si no tiene a alguien que esté comentándolo? Pues se muere realmente,
¿vale? Entonces nosotros sí hacemos esa apuesta y sí la estamos y la seguiremos haciendo. Buenas tardes. Claro, ahí tenemos que pasar a mirar, y lo respondo para todos, quienes ya tengan, digamos, un libro publicado y ya tengan una primera edición. Ustedes recuerden que primero, el primer proceso que debe hacer todo manuscrito antes de que nos lo envíen, ustedes tienen que hacer algo y se puede hacer gratis, ¿no? Eso se hace con el Ministerio del Interior, se puede hacer por internet, ¿sí? Que se llama el registro de derechos de autor, ¿sí? Primero, ¿para qué? Para que ellos puedan mirar si hay plagio, aunque no es muy completa la base de datos que ellos tienen, ¿sí? Pero por lo menos para que tengan un soporte ustedes y tampoco les vayan a generar plagio sobre su obra o se la roben, ¿sí? Entonces eso es como un certificado que te da a ti la garantía de que lo tuyo es tuyo y que no fue sacado de otra parte y que tampoco te lo pueden robar, ¿no? Cuando nosotros tenemos eso y ya hay una primera edición, hay que hacer otro proceso, porque nosotros tenemos que pagar ISBN ante la Cámara de Comercio del Libro, además que fue fundada por uno de nuestros grandes autores, Jorge Valencia Jaramillo, fundador también de la Feria del Libro de Bogotá. Ahí tengo uno de los libros de él, que se llama Nunca el Amor, por si lo quieren conocer. Y tenemos que pasar a pedir un nuevo ISBN, porque ya no es primera edición, sería segunda edición, y estaría con otra editorial, o sea, con nosotros. Ya no sería independiente, sino pasaría a ser de un grupo editorial gigante, ¿no? Entonces hay que pedir un nuevo ISBN y hay que hacer todo ese proceso, pero lógicamente sí se puede hacer, y aquí tenemos libros hasta con 8 ediciones. Sí, espera, José Daniel tiene una pregunta, ya pasamos a... coge el micrófono, José. La pregunta del millón es esta: ¿cuánto de regalía recibe el autor por una obra que publique el grupo editorial que tú diriges? Bueno, eso es muy sencillo y lo acaba de decir aquí José Luis. ¿Sí? Toda editorial siempre en Colombia te va a pagar el 10%. Siempre. Toda editorial en Colombia. Pero nosotros lo que hacemos es lo siguiente: cuando el contrato tiene ciertas cláusulas, entonces la primera edición o te la podemos pagar económicamente o te la podemos pagar en especie. En especie te damos el número de libros representativos al número de impresiones que vamos a sacar, el número de ejemplares. Si estamos hablando de 1000 libros, entonces te tenemos que dar 100 libros a ti, ¿sí? En otro caso, cuando tú haces coedición con nosotros, o sea, cuando nosotros decimos, listo, el libro está bien, pero no nos vamos a arriesgar del todo, sino que vamos a jugarnos ambos, tú pones, y que es una formalidad, entre comillas, tú pones cierta participación y nosotros ponemos también cierta participación, pues ahí ya estás no solamente ganándote el 10%, sino te estás llevando los libros que por ende tú estás pagando, ¿sí? Pero lo bueno de eso es que esos libros tú los pagas es a precio de costo, no a precio de valor público. 10% de la totalidad, siempre. ¿Con quién hay que dialogar? Aquí estoy. Sí, claro, pero yo dejo las tarjetas, se pueden comunicar por WhatsApp. ¿Cómo? Te robaron. Entonces, no le entendí la pregunta. Ah, te robaron. Por eso te dije, primero lo que tienes que hacer es amarrar tu libro a nivel de derechos de autor, ¿sí? Lo segundo, empezar las conversaciones y tener el contrato, tener copia siempre del contrato. Siempre sáquenle copia del contrato que les den, ¿sí? Porque así ustedes se pueden ir legalmente a pelear cualquier dificultad o cualquier tropiezo que suceda con su libro, ¿sí? Juan de Dios. La pregunta, Juan de Dios, es ¿qué tiempo tiene la editorial? Última pregunta. ¿Qué tiempo tiene la editorial para dejar en libertad al autor de disponer de su obra? Vale, nosotros generalmente no amarramos los libros,
no hacemos amarre de libros, que es generalmente lo que hace las grandes editoriales. Las grandes editoriales dicen, vamos a tener los derechos de exclusividad de edición durante 2 a 5 años, ¿sí? Nosotros trabajamos solamente a nivel de amarre del libro, eso le llama amarre del libro, cuando se trata de que tu libro es tan bueno que le van a hacer una película, o sobre él se va a hacer un documental. Entonces ahí sí hacemos una cláusula que va solamente a 1 año.